Mayed Nasur Masame, Masame o Masame, Masame. Masame. Bueno, realmente sería Nizame. Oh my God. Venezolano de origen Sirio, sirio, afincado en México hace ya un buen rato, más de 15 años, si no me equivoco, 18 años más o menos. 18 años. Bueno, cineasta, fotógrafo, actor, está aquí hoy con nosotros como el director, o coordinador general de Microteatro León, porque consideramos en el contexto de la investigación, del verano de investigación, Panorama de la Dramaturgia Actual, que Microteatro León es una institución, una instancia que ha dado un boom, un giro también a la dramaturgia que se está haciendo en el Estado. Pero ya Mayet nos irá contando. Mayet, pues nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Pues muchas gracias por la invitación, David. Y bueno, pues sí. Sí, microteatro se ha convertido en una especie de semillero o de boom, como tú acabas de decir, porque ha empezado a aparecer una cantidad de dramaturgos que no sabíamos que escribían en la ciudad, ¿no? O en el estado, porque también han llegado textos también del estado, en todo el estado de Guanajuato. Y sí, y lo más interesante, David, es que hay una gran cantidad de chavos muy jóvenes. Además, pasa también cosas curiosas teníamos chavos de 16 años sin saber y de repente veías el texto y ya, pues cuando te ponías de acuerdo con esta persona y hacíamos una reunión ya presencial, pues descubríamos que era un niño. Y decía, pues, ¿cómo escribes de esta manera? ¿No? ¿Cómo? Todo dice, no, pues que los talleres literarios de la escuela, de la prepa o la secundaria, entonces siempre me ha Wow. interesado. Y entonces, microteatro fue una gran vitrina y también fue como una gran oportunidad de los chavos de probarse y de descubrir si realmente sus textos gustan, entonces eso lo veían reflejado en la taquilla y pues pasaban cosas súper interesantes y estos chavos y algunos de estos chavos muy jóvenes pues están estudiando ahora la licenciatura de teatro, han descubierto, también ha sido como digamos como un impulsor, no sé si llamarlo de esa manera, o un, un descubridor de talentos, ¿no? O sea, no sé si es bien el la frase o el nombre, ¿no? Hablas de microteatro en pasado. ¿Ya se acabó? Ah, no, Oh, no, 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 no estoy no, hablando no. del pasado. Te digo, porque estoy haciendo Sí, sí, ahorita, sí, como claro. estamos preparando la nueva convocatoria y el nuevo relanzamiento de la casa, ahorita en la casa pues pasamos de micro a macro. Tenemos una obra de teatro que, bueno, como sabes, es La Posadera de Goldoni, y entonces convertimos toda la casa en la posada de Mirandolina. Entonces, mientras nos dan permiso y ya las condiciones de la pandemia nos permiten, ¿no? Volver otra vez y estamos preparando, quedamos pendiente con la temporada por las divas. Entonces, estamos ahorita viendo cómo se va manejando la situación y ya estamos casi que listos para lanzar la convocatoria hasta que nos digan, mira, sí vamos a tener, pues ya tenemos feria en la ciudad, entonces creo que es un gran indicativo y nos llena de esperanza de que sí podamos volver con eso. Y en dado caso de que no nos permitan volver a las habitaciones o a las salitas, haremos como una muestra de teatro breve o microteatro y armaremos un gran espectáculo con todas estas pequeñas obras o estas obras de 15 minutos. Bueno, qué bueno, ya me había asustado. No, 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 seguimos trabajando, seguimos ahí, estamos ahorita, de hecho, pues la próxima semana, dentro de 15 días, comenzamos con un taller de dramaturgia para jóvenes que lo está dictando Celia Garza y Julio Castillo. Entonces estamos ahí preparando también como de las nuevas dramaturgias y de las nuevas corrientes y un poco, y también tenemos ahorita un taller de cine que estamos preparando y que tiene también que ver con el guión para cortometrajes. Mm. Entonces sí,
estamos ahí, seguimos trabajando. Qué bueno. Oye, ahora que hablas de, por ejemplo, cómo además de haber sido un semillero, se comienza también a relacionar como con otros ámbitos institucionales como las licenciaturas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ha habido alguna relación o que haya algo macro por arriba de microteatro, de las licenciaturas, que haya permitido que en el Estado esté habiendo alguna clase de crecimiento del fenómeno teatral o es pura coincidencia? No, yo creo que sí, creo que las políticas culturales han cambiado y de alguna manera están abriendo todas estas puertas para que nuevos proyectos tú sabes como actor o como director de una compañía lo difícil que es conseguir un espacio y siempre como actor y como director queremos el espacio más grande de la ciudad, el teatro mejor preparado porque entonces queremos eso y había sido como, digamos, como muy difícil en algún momento y creo que de los últimos 5, hablando yo específicamente de León, los últimos 5 o 6 años ha habido toda una apertura de llenar los espacios teatrales o los escenarios de nuevos talentos y por supuesto la licenciatura han venido abonando a todo esto. Entonces, y los chavos se sienten como muchísimo más como dispuesto el saber de que una institución desde arriba los está pelando y les está pidiendo un proyecto, entonces cada vez los proyectos están mejores preparados, desde el planteamiento, desde la dramaturgia hasta la puesta en escena y el diseño de iluminación y vestuario o música original, entonces creo que eso ha sido muy, muy positivo. Microteatro, bueno, tú lo sabes, hay muchas personas que hablan como de, ah, eso no es teatro, ¿no? Uh -huh. Me imagino que entonces también habrá muchas personas que digan, ah, eso no es dramaturgia, como por extensión, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto, y lo sé como teatrero, que he participado en microteatro, es que es un fenómeno que comparte muchas cosas con el teatro de, digamos, más tradicional, a la italiana y en recintos preparados, como tú dices, pero que Uh también -huh. tiene sus grandes diferencias. Sí, claro. ¿Cómo es, desde tu perspectiva, la dramaturgia que se crea para microteatro y cómo se relaciona con las puestas en escena de microteatro? A ver, nuevamente con la pregunta, creo que no entendí muy bien. Sí, ¿qué características tendría esta dramaturgia específica, la dramaturgia que se hace para microteatro? ¿Y cómo se relaciona esta dramaturgia pues con el tipo de puesta en escena que también plantea microteatro? Bueno, uno de los factores importante, creo que, o determinante es, sabes que vas a tener un espacio no mayor de 15 metros cuadrados. Sabes que no pueden haber más de 3 o 4 personajes. Entonces, desde ahí ya es una limitante y además la diferencia entre la dramaturgia que hacemos para teatro convencional, digamos, a la dramaturgia que hacemos para microteatro es igual, porque tienes que tener un inicio, un nudo, un desarrollo y un desenlace. O sea, tiene que suceder en un espacio real. Entonces, eso es cuando la gente dice, es que eso no es dramaturgia. Entonces, yo puedo decir también que los entremeses cervantinos o no son porque duran muy pequeño y tampoco es que microteatro sea la novedad, ¿no? Pues todos hemos hecho teatro cuando estamos en la escuela. Nuestros proyectos son de 15 minutos porque Ujú. somos muchos alumnos y hay que ver. Y entonces preparamos trabajo de 15 minutos para eso. Y yo creo que tiene que tener el mismo o tiene el mismo rigor y por eso hay veces en la convocatoria que recibimos 80 textos y solamente quedan 8 o 9. Entonces, sí, hay algunos que les falta y también en este caso el jurado empieza y se les da como que cuando hay alguna idea o un trabajo que dice, aquí hay un trabajo interesante, hay una propuesta interesante, se le llama a estos para que puedan, a ver, como tallerearlos un poquito, Mm, como para acomodarlo, porque creemos en ese proyecto, creemos que mm. eso puede resultar ser una gran historia. Entonces también creo que eso va abonando y va.
haciendo que la tierra sea mucho más fértil. Ahora que hablas de este proceso, ¿no? Se abre una convocatoria, normalmente tiene una temática, ¿no? Sí. Se reciben propuestas, las revisa un jurado, etcétera. ¿Cuántas temporadas van? Y más allá de que, digamos, ya las convocatorias solicitan una temática, me gustaría ver como cuál es tu visión al haber visto tantos proyectos, tantos textos. ¿Hacia dónde, si es que detectas alguna tendencia, hacia dónde va la dramaturgia en la región? ¿Cuáles son los temas que más le interesa crear a las y los dramaturgos? ¿Hay algo que tú identifiques que digas, ah, bueno, mira, claramente creo que estas generaciones están interesadas en estos temas? Sí, mira, creo que va muy marcado toda la cuestión de género. Ha sido impresionante también todo lo que tiene que ver con la violencia familiar o intrafamiliar o los feminicidios. Creo que son los temas que más se repiten dentro de, de las convocatorias de microteatro, ¿no? Entonces, y también el rollo de el despertar sexual, ¿no? El hablar libremente. Entonces, sobre eso, que creo y también obedece a que la gran mayoría son muy jóvenes quienes escriben y parten de sus propios intereses. Entonces, a mí eso me parece muy positivo porque también es que empiezan a tener una voz, empiezan a tener una presencia, empiezan a poner estos problemas que sabemos que existen, pero en un espacio como microteatro donde se reciben 15 personas por sala y donde se hacen 6 funciones por día en cada sala, pues va pasando una gran cantidad de gente y se convierte en una gran vitrina, ¿no? Nosotros hasta el día antes de la pandemia, que nos cerraron, habíamos tenido de público 36,000 personas. Entonces dices, pues algo está pasando en microteatro que el público sigue yendo. Y de repente también pasaba que tenías proyectos tan bonitos, tan bien realizados, con una dramaturgia que dices, esto es una maravilla. Y cuando llegaba a la puesta en escena, decías, ¿qué pasó acá? Entonces Ujú. también creo, y entonces de alguna manera nosotros como microteatro también asesoramos cómo decir, oye, es que creo que está fallando esto, creo que habría que hacer como estas cosas. Claro, cada compañía es independiente, decide o no, entonces, pero sí. Entonces creo que esas cosas son bien interesantes y por supuesto los temas son esto y que tienen que ver con el acontecer mundial, ¿no? Y ahora que hablas también como de este impulso que de repente se le da a determinados proyectos y todo, ya te pregunté por los temas, te preguntaría ahora como por los recursos estéticos. Ajá. ¿Hay géneros que se prestan más para el microteatro? ¿Hay estilos que se prestan más? ¿Hay recursos que se prestan más? Quiero decir, pegan más, no sé, los monólogos, no, monólogos no hay en microteatro, ¿verdad? Bueno, Sí hay sí hay. monólogos, claro. Eh, ¿Qué recursos funcionan mejor, no? Así en general. Pues yo creo que aquí todo, porque hasta danza, teatro hemos tenido en los espacios de microteatro. Ujú. Entonces creo que no, y también desde toda la instalación multimedia y hasta casi obras que son totalmente conceptuales y hay una sola persona haciendo, o sea, casi que performático, Ujú. ¿no? Entonces creo que ha funcionado de todo. Por supuesto, también hay una gran tendencia del público, podría yo decir, la gente le gusta más la comedia. Además, la comedia que los confronte, porque sabes que es mucho más fácil decir verdades con la comedia que... Entonces, eso y otra cosa, mucha gente dice cuando va a comprar estos boletos que vendemos un bono de 3 o 4 boletos, la gente dice, a ver, ponme de chile, mole y pozole. Quiero ver de todo. Tengo tiempo, quiero ver 3, 4 obras y quiero tener como... Y de repente dice, pero déjame la comedia para salir bien. Porque había también temporadas que la gente salía
había funciones que la gente salía llorando, literalmente. Había gente que me decía un espectáculo que se llamaba, ay, no recuerdo, Las Rosas, creo que era, sí, Las Rosas, que la gente no sabía si aplaudir. Y hubo un momento en la función que una persona que creo que era la primera vez que iba al teatro y como el hecho sucede enfrente de ti y eres parte o eres cómplice de lo que está pasando en la escena, entonces esta persona se levantó, reaccionó y sacó al actor porque estaba violando a su esposa, ¿no? O sea, el personaje era un matrimonio totalmente y que tenía que ver con el rollo de la doble moral y todo esto. Entonces esta persona, el público, se levantó y casi que golpea hasta que entramos y dijimos, no, dice, es que, y la persona se tuvo que salir y dice, no, es que para mí fue muy fuerte, ¿no? O sea, ver que está pasando esto y yo me sentí como cómplice si no hacía nada. Entonces dice, bueno, esas son las cosas interesantes del teatro, porque el teatro te confronta, el teatro te muestra la vida de esta manera, ¿no? Y te hace ver la realidad que la tenemos enfrente, pero que normalmente nos tapamos los ojos o miramos hacia otro lado, y en este momento pues aquí no tenías oportunidad de mirar a otro lado, estabas dentro, eras parte porque estabas en la sala de esta familia donde se estaba cometiendo este acto. Entonces, eh, y pues sí, había este tipo de cosas o espectáculos donde la gente entraba y de repente estaba hablando y decía, bueno, pues no va a empezar el espectáculo, y no se había dado cuenta de que el espectáculo había comenzado desde el momento en que entraron, y entonces hubo gente que salía a preguntar, oye, no, ya pasó. Entonces, estas cosas, y además microteatro también te permite experimentar mucho, ¿no? Como desde las nuevas tendencias, desde el espacio como el protagonista, o el público como el protagonista del espectáculo. Entonces, esas cosas son interesantes. Entonces, sí, yo creo que entre género, yo creo que hay de todo, ¿no? No sé. Eh, Me imagino, pero me gustaría que nos expliques el proceso, que en este proceso de curaduría, digamos, de las obras que van a conformar cada, Ujú. o de las sí, obras que van a conformar cada temporada, buscan que haya algún equilibrio, ¿no? Me imagino, entre diferentes Sí. formas, etcétera. Pero además me gustaría saber si, bueno, no si, sino más bien cómo abordan el tema de cuando hay temáticas o formas que pueden ser precisamente problemáticas o generar, ¿no?, Ujú. alguna especie de revuelo, me imagino que no hay algún tema como de censura, pero sí No, normalmente tiene que haber algún tema como de decir, a ver, esos temas no tienen que estar, pues, ¿no? claro. Cuando son temas precisamente que violentan a determinados grupos o cualquier, o algún cuestión similar, ¿no? Es una pregunta un poco doble, ¿no? ¿Cómo se encuentra este equilibrio entre diferentes maneras y cómo se aborda o aparecen ese tipo de temas o de elementos que puedan ser que digas, esto no debe de estar, ¿no? Ya. Pues yo creo que una de las cosas que también cuando, pues sí, nosotros no tenemos ningún tipo de censura. Si hay algún espectáculo que nosotros o el jurado considera que no debe estar porque agrede o porque violenta a las personas, al público o al mismo lugar o a los mismos actores, pues no está. Y en el caso de este espectáculo específicamente, normalmente terminaba la función y había como una pequeña charla, y teníamos, bueno, más bien se hacía compañía de una casa de protección a la mujer. Mm. Entonces, teníamos como todo esto, y siempre cuando había algo de este estilo que decíamos esto podría causar algún escosor en el público, sobre todo, porque también creo que si empiezas a censurar y dices, no, es que están violando a una mujer en el sentido figurado, no lo voy a mostrar,
digo, bueno, pero si es necesario para la obra, creo, y lo complementa, no está puesto ahí literalmente que a huevo, o sea, como a fuerza nomás por llamar. Sí ha habido espectáculos o textos que han mandado que dices, ¿sabes qué? Esto sí no pasa, ¿no? Porque desde la cuestión de, pues casi que llegaban textos casi que pornográficos, ¿no? Y no es que sea un rollo de censura, pero creo que el lugar no es. O sea, ese no es el lugar para este tipo de trabajo, porque también van familias, van niños, tenemos obras para niños, adolescentes, adultos, o sea, hay como de todo y creo que en ese sentido sí creemos que el espacio tiene que ser un espacio donde todos quepamos, todos podamos estar en armonía, ¿no? Sin distinción de género, color o religión. ¿Crees que el tipo de piezas que pueden estar en Microteatro León sea distinto al tipo de piezas que pueden estar en otros microteatros del mundo? Tanto en temáticas como en géneros, etcétera. ¿Hay una diferencia entre Microteatro León y Microteatro Madrid, por ejemplo? Microteatro. Pues no, si te das cuenta, creo, y voy a ser petulante con esto, creo que los trabajos nuestros son mucho más comprometidos socialmente. O sea, por lo menos cuando estuve en Microteatro Madrid, los espectáculos sí estaban muy bien hechos, muy divertidos, pero eran como muy ligeros, ¿no? Como que tiene que ver con el rollo sí, más bien voy a reírme un rato, a echar desmadre y ya. O sea, pero de las obras que me tocó ver en esa oportunidad, pues sí, yo considero que los trabajos de nosotros en este caso sí son más comprometidos, creo que buscan de alguna manera sembrar una semillita para cambiar cosas o instalar otras, ¿no? Entonces, sí creo, y de hecho, los textos que nos llegan de otros países, normalmente nosotros cuando hacemos la selección, lo primero que hacemos es seleccionar de los que están en el estado. Si en el estado no está, pues nos vamos ya de manera nacional y después nos vamos a la cuestión internacional. Entonces, sobre esto decimos, bueno, esto creo que sí le vamos a dar cabida, vamos, y vamos armando, pero siempre queremos, porque queremos promover, ahora que sí, la dramaturgia del Estado, que creo que es uno de los factores importantísimos. Por eso estamos aquí hoy platicando. Hablando de eso, no sé si tengas el dato, pero como en porcentaje, ¿cuántos dramaturgos te llegan regionales, digamos, del Estado, en relación con las dramaturgias que te llegan nacionales o internacionales? Y si ese porcentaje ha variado. Pues depende, creo que también de las temáticas, ¿no? Por lo menos en Por Ellas, la temporada de Por Ellas, pues la gran mayoría eran de León, ¿no? Era así como que dices, bueno, sí, y creo que fue, y además fue una temporada muy exitosa, la gente iba y volvía a ir y llevaba gente y pasaban cosas muy interesantes. Y de manera, o sea, yo puedo decir que regional, vamos a decir, un 70%, internacional un 3%, y de manera nacional el otro 23-27%. Okay. Entonces creo que sí, creo que tenemos una gran convocatoria y sobre todo, no tanto del Estado, si me pongo a buscar, es muy poco lo que mandan de otro lado que no sea León. Entonces, eso sí, ahí creo que estamos, o dicen, bueno, pues vivo yo en Irapuato, no me voy a mover hasta allá, pero lo que no saben es que puedes mandar tu texto y si el texto queda seleccionado, nosotros como microteatro nos encargamos de buscar una compañía que la produzca o la producimos nosotros y la montamos nosotros. Claro. Microteatro, claramente, como bien has dicho, además tiene esta vocación como de ser semillero, pues, ¿no? No sé si la tenía desde el principio o si fue algo que fue apareciendo, que vieron aparecer y dijeron, bueno, aquí hay algo, pero bueno, se nota porque además
le da mucho impulso a la dramaturgia, organizan, bueno, no solo a la dramaturgia, la creación en general, organizan Ujú. talleres, etcétera. Mi pregunta va un poco por el lado de si has visto tú nacer dramaturgas, y verlos cómo luego se van desarrollando, no sé, como alguien que entregó un texto ahí un poco con vergüenza en un inicio y lo ves que se va de pronto cobrando una voz más propia. ¿Te ha pasado esto? ¿Lo has Sí, mira, visto? y de hecho, pues tenemos el caso de Andrea Horner, Mm, que de hecho creo estudia letras en Guanajuato, y mm, era su primer texto y estaba, me acuerdo que cuando hablé con ella, pues creo que tenía 16, 17 años, cuando mandó su primer texto y cuando vimos el texto, se llamaba Las Plañideras, y cuando hablo con ella, empiezo a notar, digo, pero ¿qué edad tienes? Me dice, no, pues 16, 17, voy a cumplir 17. Ah, no, porque le dije, oye, es que necesito también que mandes tus datos para facturar, para no sé qué. Me dice, es que yo no facturo, pero mi papá sí. Y cuando me dijo el papá, le dije, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y ahorita, pues, acaba de ser beneficiada con el proyecto de Más Escena aquí en León, Guanajuato, con un proyecto que se llama Mi Cosecha, que estuvo en mm, temporada en el Festival de Unipersonales o mm. de monólogos. Entonces, creo que, y bueno, después se fue a Madrid a hacer un taller de dramaturgia. Entonces, creo, sí, sigue pasando estas cosas y eso es súper, súper interesante, ¿no? Entonces, y además, pues, Julieta Barajas, que también hace todo un trabajo en Guanajuato, pues también tiene ya como larga, larga trayectoria. Entonces, pues de eso sí, y bueno, el mismo Sebastián, que también está haciendo, hace más trabajos de danza, pero creo que también sigue creciendo como dramaturgo, ¿no? Entonces también tenemos, pues, la misma Luz Alvear, que también mezcla el texto teatral con danza contemporánea, y sí, y cada vez van creciendo los trabajos. Eleonora Santino, después de escribir cortometrajes, ahora escribe textos para microteatro, o sigue, entonces, y siguen participando. Calé, que también cada vez con su compañía, casi todos sus trabajos y, y sí, 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 creo que esos son los, así de los nuevos que tú podrías decir, porque también tenemos a Javier Sánchez, que, bueno, conocemos la trayectoria de Javier como un gran actor, un dramaturgo y director. Ahorita señalaste otro tema que tenía por ahí guardado, que es como estos entrecruzamientos entre lo teatral y otras formas artísticas, ¿no? Creo que Claro. microteatro también ha permitido la participación de artistas que, digamos, los conocíamos de otros medios, ¿no? Y que se han dado el permiso pues, de participar en el ámbito teatral y a veces han sido grandes descubrimientos, ¿no? Me interesa un montón la forma en que todas estas personas que en el Estado habían estado haciendo, digamos, más hacia el lado del cine, ¿no? Del cortometraje, etcétera, han entrado a participar en microteatro y no solamente pienso en los creadores, pienso directoras, directores, dramaturgas, etcétera, sino también el trabajo visual, ¿no? Pienso en los hermanos Tostado, por ejemplo, Claro. que han creado cosas interesantísimas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues mira, eso que dices es verdad, porque también ha habido como y siempre digo pues que la casa de microteatro es la casa donde cabemos todos, ¿no? Entonces también ahí está el Chango, que es un cineasta, a, entra a dirigir microteatro, entra a escribir microteatro, entonces dice, no, pues siempre he escrito para el cine y ahora escribo para microteatro. Los hermanos Tostados realizando estas maravillosas escenografías o estos diseños de arte, que también es brutal, ¿no? Y sí, ahí está, o Macuset también, que pasa del cine al teatro. Luis Ruiz, que también es un chavo muy, muy joven, que tiene todo un trabajo bien interesante con su grupo de apoyo LGBT, Abrazo Grupal. Entonces también ha hecho también y ha conectado como todo su trabajo que hace por fuera
lo ha conectado también en microteatro y como mucha gente y también se convierte de alguna manera como en un centro de reunión o de encuentro para estos grupos o para definir. Microteatro también ha sido como locación para distintos cortometrajes, se han realizado pues diseños allí para muchas cosas. Entonces sí ha pasado eso y sigue sucediendo, pues la misma Leonora que pasa del cine a microteatro como escritora y como actriz y ya. Un poco entrando al terreno anecdótico, hablabas ahorita, por ejemplo, esta anécdota sobre como un espectador se descoloca por lo que pasa, ¿no? ¿Nos podrías también contar algunas, digamos, de las experiencias más que consideres más representativas, ¿no? En el devenir que ha tenido microteatro en este tiempo? Las obras que recuerdes más, sobre todo como experiencias, ¿no? Pues mira, como este tipo de anécdota también pasó con el espectáculo de las brujas, Qué bonito es volar. Mm. Entra una familia con, o sea, papá, mamá, y sus hijos adolescentes, ya sí, y de repente entran a la habitación y lo primero que ven es una gran imagen de un demonio pintado en la pared y unas velas y todo esto. Además, entran y salen y dicen, nosotros no queremos ver esto. ¿Por qué? Porque esto es un sacrilegio. Están hablando del demonio y esa imagen es el demonio. Pues yo le digo, bueno, no hay problema, le cambio el boleto por lo que quiera, ¿no? O sea, quiere ver otra cosa o quiere, no, yo no sé qué, empezó. Estos lugares se prestan para cualquier cantidad de cosas y esto es una falta de respeto, no saben si somos religiosos y esto es una burla. Le digo, pero usted ni siquiera alcanzó a ver la obra, usted se salió y no había comenzado, usted nada más entró a ver, pero usted está en todo su derecho de decir si quiere verla o no, no pasa nada. Al final terminamos devolviendo los boletos. Esta familia se fue completa. Pero lo interesante es que esta gente regresó la semana siguiente Wow. pidiendo disculpas, que no debió hablar de esta manera, no sabía. Sus hijos le hicieron entrar en razón, que cómo era posible que el espectáculo y además esa imagen no tenía nada que ver con el demonio, es una representación y no es la vida real. Entonces de repente la gente como que toma, claro, pensó que iban a hacer una misa negra y es una familia, me supongo yo, como muy religiosa o muy conservadora. Entonces vino, pidió disculpas, y volvió y entró a la sala. Y además era la obra esta, no sé si tú la viste, que era de dos chavas que son dos chavas normal, dos mujeres de la vida real que trabajan en la ciudad de León, era en la temporada de Por León. Se trabajaban y de cómo estas chavas empezaban a ser perseguidas y era como toda una metáfora de la sociedad, de cómo por ser diferentes se les consideraban brujas, por ser mujeres se les consideraban brujas y todo un rollo así como bien interesante. Además fue una de las obras con mucho éxito, llegaban muchas personas a verla, entonces esas cosas me parecen interesantes, como que algo cambia y te deja ahí y te siembra la semillita de que algo está pasando, ¿no? Y pues también como otras donde aparecían cosas, fantasmas y cosas, pues en tu obra que se apagaba la luz y prendía en los momentos. Además, creo que el fantasma de esa habitación como que entró en personaje y entró en el mood del espectáculo, ¿no? Entonces sabía en los momentos más dramáticos cuando bajaba y en los momentos volvía a la luz y nunca pudimos explicar qué era lo que sucedía, ¿no? Y además la gente salía muy conmovida con el espectáculo, porque la gente decía, pues qué bonito esto que está pasando aquí adentro, y además me decía, es que el diseño de iluminación es maravilloso. Le digo, es un fantasma quien hace el diseño de iluminación. Entonces, eso pues como
sí, como que otras cosas pasaban. Ah, bueno, en otra oportunidad también en la temporada de Por el Orgullo, dos mujeres quedaron muy enojadas, entraron y la historia se llamaba Sin Filtro, que la hacía Pipe Felipe, y es sobre un chavo que le va a contar a su mamá y va a salir del closet y está acompañado de su mejor amigo. Entonces, esas dos mujeres que entraron, salieron indignadas, que eso no eran temas para el teatro, que por eso era que el mundo estaba como está, y que no sé qué, y que entonces empezó como muy enojada, muy enojada, muy enojada, que no, que eso no es teatro, que eso no se puede llamar teatro, que esté promoviendo estas cuestiones de relación entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Entonces el teatro tiene que cultivar y tiene que ser las bellas artes y tiene que ser lo correcto, ¿no? Y yo le digo, bueno, tiene todo usted, todo el derecho, yo le voy a devolver la entrada y si quiere ver otra obra de teatro, pues no hay ningún problema, puede ver y puede venir cualquier día y usted escoja, ¿no? Entonces, bueno, ya agarró, dijo, no, que no sé qué, y se fue. Pero eso sí, agarró su boleto que le dimos de cortesía y se fue. Y regresó como a los 2, 3 meses. Y fue a ver otra cosa, no dijo nada, ya no. Pero o sea, como ese tipo de cosas. O de repente pasaron cosas también en Por León, donde uno de los actores le pide la mano a su novia de toda la vida y terminaron casándose delante del público en pleno espectáculo. El, ahora sí que se da una licencia artística o poética y delante de todos, con la sala llena, se le declara y le pide que sea su esposa. Entonces sí pasan como cosas muy, muy entretenidas y creo que también el teatro te da esa libertad y el teatro te da mm, esa licencia, ¿no? Que creo que la tenemos, pero de repente con el teatro como que dices, sí me atrevo, sí lo hago. Entonces, o de que llegaron por lo menos muchos papás, sobre todo con este espectáculo de La Conversación Pendiente, que también era un chavito que estaba descubriendo su sexualidad y no sabía cómo decirle a sus papás que era gay, y se le aparece el fantasma de su tío, y su tío le empieza a hablar. Su tío había sido muerto por una situación, y como el niño descubre que al amigo de su padre, a quien él le decía tío, había sido su pareja, y entonces le dice, bueno, es que ahorita ustedes hay muchos movimientos, y un trabajo como, entonces muchos papás, muchas parejas, papás llegaban a verla y salían muy conmovidos, y había ahí como que le dicen, no, pues como momentos que decías, es que sí, sí te entiendo, sí te quiero. Entonces se convertía en algo como muy emotivo, como algo tan pequeño, en ese cuartito pasaba de todo, ¿no? Y sobre todo, realmente llegaba muchos papás y con sus hijos a ver el espectáculo, y de repente había un chavito que fue a verla y dice, es que tengo miedo que mi papá lo vea, o sea, yo quiero que vea teatro, pero quiero que vea esta porque tengo que decirle y no sé cómo. Y entonces, en ese momento, los veo que salen, papá, mamá, llorando, los tres abrazados, y entonces, hijo, se me hace. Hasta luego. Y cuando pasa así, me hace así. Y le dije, pues ya estás. O sea, todas esas cosas creo que son bonitas y creo que también se convierte en un lugar de encuentro, en un lugar de reconocerse, ¿no? Y de aceptarse como artista, como persona, como ser humano, como todo. Entonces, creo que eso ha sido el trabajo, o lo que sigue siendo microteatro, que sí es un lugar de reunión, de encuentro y de creación de proyectos. Y aquí estamos ahorita haciendo esto, y ahorita están trabajando Los Sordos y está sirviendo como sede de la agrupación de Los Sordos de Enseña Teatro, y aparte son los talleres de Enseña Teatro allí en la casa, y viene gente de fuera a tomar clases de lengua de señas. Entonces es un trabajo que se va moviendo, ¿no? Entonces mientras más vamos haciendo, vamos entrando, y
ahora sí como la canción, entre que caben 100, 50 parados, 50 de pies y ahí cabemos todos. O sea, siempre digo que es eso. Me tocó muchísimo esa anécdota, porque, híjole, de pronto, a ver, siempre decimos, no, no, el poder transformador del teatro, ta, ta. Sí, Y luego a veces se queda en un sueño guajiro o en una cosa así de buenismo, pero bueno, creo que vemos aquí que realmente hay un poder político o micropolítico, si quieres, ¿no? sí, Pero sí, que al irse sumando, realmente se puede convertir en un gran poder, ¿no? por supuesto que Transformador de sí. una sociedad, pues. Y como esos espacios tan pequeños, tan íntimos, son como los lugares idóneos para que estas cosas Claro. sucedan, ¿no? De como el señor que dijo, yo no puedo permitir que le estén haciendo eso, dice, no, pero no le están haciendo nada, es una actriz y no hay, me dice, no, es que todo lo que le está diciendo me duele y me parece que y nadie reacciona. Ujú, Dices, sí, señor, pero este es el... Y dices, bueno, eso también es interesante, ¿no? Como, ahora, eso es lo que nosotros debemos como sociedad, ujú. responder y algo está haciendo, o sea, sí, el poder transformador del teatro y de las artes, sí, sí, es verdad, no es un sueño guajiro, es eso y eso es lo que hacemos y nosotros cada vez como creadores tenemos que ser más conscientes del poder que tenemos como seres humanos, como sociedad civil y cómo podemos ser un eje de cambio, no del cambio, ay, vamos todos, no, o sea, creo que también totalmente político y con una posición y con una postura ante lo que sucede. Wow. Mm. Mm, bueno, se me abren dos preguntas que son como radicalmente distintas. Las voy a lanzar las dos y las vamos tomando. Una tiene que ver un poquito con recuperar la numeralia para la investigación, o sea, entender un poco eh, así aproximadamente cuántos dramaturgos regionales han pasado por microteatro. Otra pregunta que me surgió relacionada con números o con estadísticas es cuántos, además de ser quienes hacen la dramaturgia, también dirigen, ¿no? Este Ujú. doble rol. Y bueno, y la otra pregunta que se me abre es como con otro costado de tu persona y del trabajo que se hace en microteatro, que ya lo acabas de señalar, que es enseña teatro, ¿no? Que bueno, por un lado tiene cierto vínculo con microteatro, pero también es otra instancia completamente distinta. Y me gustaría, bueno, ya que estamos aquí, aprovechar y hablar un poquito de cómo es la dramaturgia para los espectáculos de enseña teatro. Entonces son dos preguntas radicalmente distintas, tú tómalas. Pues bien, bueno, hablarte de un porcentaje de todos los textos o de los dramaturgos que escriben en el Estado, pues no sé, pues yo puedo decir que ahorita se me vienen aquí que hice como un listado rápido y tengo alrededor de 25 personas de los que recuerdo, más los que en algún momento o no entraron porque no estaban dentro de la convocatoria, porque de repente también había mucha gente que mandaba, decía, la convocatoria es por ellas. Entonces mandaban, no sé, un monólogo sobre una cartera de piel que hablaba, ¿no? Desde la billetera de la persona. O sea, no sé. Digo, pero yo creo que como que hablar de número, pues sí, sí se me hace difícil, porque también lo interesante es que a partir de eso también se creaban estos colectivos que se juntaban para determinados proyectos y de ese proyecto se creaban otros y no. Entonces, habían como, y los actores iban rolando, porque Ujú. también se conocía, mucha gente, siempre decíamos, es que no conozco actores, necesito. Entonces aquí era como, aquí estoy, entonces todo eran como todos los que quedaban seleccionados, digamos, porque la selección salía, o sea, normalmente cuando dábamos el veredicto, pues era mitad de temporada y tenías todavía un Ujú. mes y medio para preparar. Entonces, también estos se iban a ver qué actores podían jalar. O sea, como el casting también, por eso decía que Ujú. es una gran vitrina para Ujú. actores, para directores y productores y diseñadores de iluminación, porque también es cómo diseñas una iluminación en un cuarto donde ni siquiera hay una parrilla Ujú. o cómo acondicionas el espacio
que el espacio sea aparte y que todo sea, no, amable también con el espectador. Entonces, sí, pero ahora sí de número, pues en algún momento te diré y te digo, oye, hacer como bajar toda la información que tengo. Recibimos tantos de León, tantos de Guanajuato, tantos de Irapuato, tantos de Querétaro. Bueno, ya Querétaro no es, pero sí, teníamos también de Querétaro pero ahí estamos pegadito. Ahí los hermanamos. Oye, ¿y cuántos de los que hacen dramaturgia también dirigen? ¿Es común este fenómeno? Sí, 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 ¿verdad? pero también hay como la dupla, ¿no? El director y el escritor. Entonces trabajan Ah, que los trabajan dos juntos. como que, sí, y generalmente la gran mayoría dirige también. O sea, creo que es como esta idea, dice, no, es que el texto lo escribí yo lo tengo en la cabeza y me cuesta dárselo a alguien que lo dirija porque yo lo creo que también, pero hay buenas duplas que se hacen de escritor y director que trabajan y trabajan maravilloso. Antes de pasar a Enseña Teatro, si quieres cerremos un poco el tema Uh -huh. microteatro con una pregunta final que sería bastante evidente, que es ¿a dónde va microteatro? Un poco siempre Uh jalémoslo -huh. hacia el tema de la dramaturgia, ¿no? Pero ¿a dónde va ahora que ya podemos pensar en volver, aunque sea de manera paulatina y lo que quieras, a la presencialidad? ¿Crees que va a haber transformaciones? De pronto yo siento que el teatro va a absorber, ¿no? Muchas de las cosas que hemos aprendido en este año y medio, Sí, seguramente, ¿no? En cuanto a lenguajes y todo, el teatro tiene que haber absorbido todo esto y vamos a comenzar a verlo. No sé, quiero escucharte. ¿A sí, dónde? yo creo que sí, yo creo que ahorita, por eso decía que el microteatro es como el espacio idóneo como para experimentar y poner en práctica todas estas cosas que aprendimos en pandemia o que seguimos aprendiendo, ¿no? Desde la otra vez leía un artículo sobre las nuevas dramaturgia, que ya no deberían llamarse dramaturgia, sino mediaturgia, ¿no? Entonces digo, eso es bien interesante porque realmente empezamos nosotros nunca dejamos de trabajar en pandemia, pasamos y empezamos a diseñar también proyectos que pudieran ser absorbidos por las redes o en este caso pues el teatro en Zoom, que el teatro en Zoom no es Zoom, pero no, el medio es importante y Ujú. también depende de cómo tú utilices y cómo narres a partir del medio, que en este caso era el que teníamos, nuestra casa, que la convertimos en un teatro todos, para ensayar, para trabajar y para hacer y no volvernos locos en la pandemia y hacer más llevadera la pandemia. La gente dice, no, es que yo me deprimí horrores en la pandemia. Digo, pues a mí no me dio chance de deprimirme. O sea, yo estaba viendo cómo Ujú. íbamos ahí, salíamos y íbamos metiendo proyectos, íbamos generando para seguir activo, porque esto es lo que hacemos nosotros. Claro. Y también creo que nosotros como microteatro y como creadores también tenemos un compromiso social. Dicen que, bueno, que la pandemia sin las artes no hubiésemos sobrevivido, ¿no? Ujú. O sea, sin el cine, sin la música, sin el teatro, sin la literatura, sin todo esto, o sea, gracias al arte creo que la hemos librado bien, eh, hemos podido estar en casa los que pudimos estar en casa, porque no todos pudieron estar en casa también, eso es otra realidad. Ujú. Entonces, creo que sí van a salir cosas interesantes y microteatro, por supuesto, está allí para hacer, digamos, apoyar todas estas cosas que vienen de nuevas propuestas, desde la puesta en escena. Ahorita, bueno, lo que dice, ahorita microteatro no puede ser microteatro, sino que se convirtió en macro porque convertimos toda la casa. Entonces intervenimos casi que es teatro de inmersión, ¿no? No tanto así, pero tiene que ver con eso, porque también tomamos todas estas nuevas características del teatro contemporáneo y la utilizamos y hacemos que el lugar se adapte. Si el teatro se ha hecho hasta debajo de una piedra, si se ha hecho después de un bombardeo en Kosovo, o sea, en Siria, grupos de títeres llevan, o sea, todo esto lo hemos hecho y creo que el teatro va a seguir transformándose y transformando. Entonces, ahí está el teatro. No creo en la gente que dice que el teatro ha muerto, que el teatro se lo comió toda la tecnología, ya no, cada vez el teatro se reinventa, cada vez el teatro llega un momento en que necesita como llegar
tocar el piso para ver el panorama desde abajo y poder levantarse y decir, bueno, vuelvo otra vez ahora con más cosas, y creo que eso va a pasar ahora, y creo que va a ser bien interesante lo que vamos a ver ahora. Entonces sí tengo como muchísimas ganas de ver qué van a pasar en estos cuartitos ahora, después Ujú. de haber vivido la pandemia en estos espacios. Algunos tenían casas más, el hecho de transformar y de mostrar nuestra intimidad con las clases, con el teatro, con cosas, dices, hijo, o de cómo aprendimos a utilizar también las plataformas para poder llevar adelante todo esto, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta a lo que... Pero, ¿a dónde va Microteatro? Microteatro va, sigue caminando, sigue andando y sigue haciéndose de los cómplices y alimentándose de toda esta gente que está produciendo, y sigue invitando, y las puertas siguen estando abiertas, así nos hayan cerrado año y medio. Entonces, proseguimos ahí, siempre nuestro portal estuvo abierto, y ahorita pues apenas tenemos un mes y medio de haber abierto, entonces ahí vamos. Muchas gracias. Estoy seguro de que muy pronto va a volver digamos, al éxito que tenía, incluso más. Creo que todos estamos ávidos de Uh -huh. encontrarnos y de ver personas. Entonces, seguro que va a ser todo un Sí, éxito. es que ha sido como muy loco, por lo menos con este espectáculo que dura hora y media, hora, 40 minutos, con el intermedio. Teníamos mucho temor de gente que está yendo al teatro, que no es la gente del teatro. Decía, es que nuestro público no es la gente del teatro. La gente del teatro va, nos conocemos y sabemos, y vamos a Ujú. ir en el momento en que no estemos en función y que tengamos chance de ir a ver a los Ajá. compañeros, porque generalmente todos tenemos función como Los que a la mismos misma días, hora y además, los sí. mismos días. Entonces, y cuando decíamos, es que vamos a tener el público, que no es un público, y el hecho de que la gente soporta, y no digo soporta más bien recibe la obra de teatro con tal agrado, y dice, no, es que a mí no se me hizo larga, es muy divertida, es muy no sé qué, yo me la pasé bien, se me pasó muy rápido. Siendo un trabajo de teatro clásico, dices, bueno, y como Sí. ver una obra de teatro clásica adaptada a un formato como un poco extraño, con una Ujú. puesta en escena como muy poco convencional, pero que funciona muy bien, pues ahí estaba toda la escenografía armada, Claro, ¿no? Y lo que hicimos fue aprovechar, y eso pues la gente lo agradece y lo ha recibido muy, muy bien. claro, claro. Enseña teatro. Eh, bueno, ahorita nos cuentas un poquito qué es Enseña Teatro, cuánto tiempo tienes tú vinculado a Enseña Teatro, si es que existía antes. Eh, ¿Estoy equivocado o tú también ya habías trabajado con otro tipo de grupos vulnerables? Yo recuerdo una Consigo, exposición maravillosa de fotografía de ciegos, por ejemplo, sí. que a mí me voló la cabeza, no solo por el concepto, ¿no? Fotografía de ciegos, sino por los resultados que presentaban. Cuéntanos un poquito de la experiencia y bueno, un poquito cómo es hacer dramaturgia para este grupo de actrices y actores, para este público. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, obviamente que hay diferencias entre el lenguaje hablado, digamos, y el lenguaje de señas, pero esa diferencia también se lleva hacia otro tipo de sensibilidad, hacia otro tipo de recursos, de metáforas, etcétera. Bueno, platícanos. Mira, sí, yo digo que la lengua de señas es la palabra tridimensional, ¿no? Eso me gusta decir, porque es esta cuestión de tu mostrar el árbol Ajá. hasta con toda la imagen, con toda la tridimensionalidad. Entonces, eso en la escena se convierte en algo totalmente poético, ¿no? Ujú. En este caso, en la posadera tenemos un actor sordo, ¿no? Que es el personaje clave dentro de toda la Wow. historia. Entonces lo que hicimos fue, es la primera vez de este actor sordo en trabajar con una compañía donde todos son oyentes, Sí. y de cómo toda la compañía tuvo que entender a este actor, a Alan Arellano, y de cómo Alan fue ganándose todo este espacio
no, también Alan tiene toda una trayectoria, es fundador de la compañía de teatro de sordos, entonces ha tenido también todo un... Y entonces él decía, quiero trabajar con otra gente, pero tenemos tantos prejuicios que decimos, no, pues ¿y cómo voy a hacer para entenderme con un sordo, no? Y yo lo que siempre digo es que el sordo va a hacer todo lo posible para que tú lo entiendas. Entonces, eso no es una limitante, la limitante somos nosotros. Cuando me invitaron a mí a trabajar con este grupo, lo primero que yo dije, pues, yo no soy la persona indicada, primero yo no hablo lengua de señas. Yo trabajo, es que tú trabajas con ciegos. Sí, Sí, claro. con ciegos es totalmente distinto. Tienes la palabra, tienes la voz y todo esto que también tiene sus condiciones totalmente distintas, que también son cosas maravillosas que se hacen allí. Y entonces el trabajar con sordo fue una gran aventura porque yo dije, bueno, mientras más difícil me la ponen, pues sí, échenmela, ¿no? O sea, como para ver qué hay, ¿no? Como digo, pues mire, yo puedo como que empezar con la compañía, ayudarlos un poco, darle algunos conocimientos. Y dije, pues bueno, trabajamos con mimo, trabajamos, o sea, para mí era, dije, pues eso, yo voy a trabajar un poco mientras conseguimos un maestro que esté capacitado. Total que, bueno, estos maestros nunca aparecieron. Empiezo a buscar un poco de información sobre la cultura de sordos. No había en ese entonces, ya tenemos 14 años como compañía de teatro. Y entonces, pues fue toda una aventura. Pues yo, primero, aprender a comunicarme con ellos. Al principio, yo terminaba con los ciegos y llegaba así que rayando a la hora para trabajar con ellos. Entonces era como el trabajo era totalmente express y no había como un proceso hasta que en un momento yo empecé a trabajar y de repente este actor Alan Arellano me dice, ya voy, ya no queremos hacer esto. Porque estábamos trabajando como desde el mimo, empezamos a ver muchas cosas de lo que había, ¿no? Desde el cine mudo, de todos estos actores que hacían maravilla. Y entonces dice, no queremos hacer esto, nosotros queremos hablar. Entonces yo todavía no entendía lo que me estaba diciendo, pero ¿cómo van a hablar? Queremos hablar con las manos, o sea, la lengua de señas es nuestro idioma materno, o sea, de aquí somos nosotros, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, claro, en ese momento me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era acomodarlos a ello a mi conveniencia. Y ahí fue como un cruce dije, pues sí, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y me acuerdo que en una reunión dije, pues vamos a borrar todo y vamos a volver a empezar. Y necesito también, porque nosotros nos comunicábamos, entre ellos y yo, creamos como una forma de comunicarnos que ya nos entendíamos, pero realmente yo no estaba hablando lengua de señas, porque llegaba casi que, pum, vámonos, papá, vamos a hacer trabajo así, vamos a hacer así, estas cosas. Entonces todo era como muy visual y sobre eso trabajábamos. Hasta que decidimos y dije, bueno, vamos a empezar y vamos a empezar también. Primero, yo tengo que aprender de ustedes. Yo tengo que aprender de ustedes. Ustedes tienen que guiarme porque pues, yo no tengo ni idea y tampoco hay ningún material que me diga cómo dar una clase a un sordo cuando yo ni siquiera sé la lengua de señas. Entonces empezamos a trabajar con eso y empezamos a descubrir otras cosas. Yo empecé a descubrir nuevas formas de expresiones, nuevas cosas hermosas en la escena que se podían hacer. Entonces, por eso, y empiezas a descubrir la belleza de la palabra tridimensional. Dices, wow, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y así empezamos a trabajar y empezamos a trabajar sobre ideas al principio, ¿no? Porque cuando nos poníamos a leer, yo no sabía que los sordos no conjugan los verbos. No existe. O sea, ellos nada más mantienen la idea original, el concepto. Decir como, hoy David me va a entrevistar para hablar de microteatro. Entonces, el concepto sería entrevista, Maye, David, microteatro. Entonces, ¿cómo hacías tú
porque tenías que también hacer un trabajo, digamos, bilingüe casi, para que el público oyente también entendiera. Y cómo hacer esa dramaturgia. Entonces, tomar después, empezar a explicar, entender. Tampoco existen metáforas en la lengua de señas. Entonces, no existe una seña que diga que es una metáfora. Nosotros, me acuerdo que en un proceso, estamos en el primer Festival Internacional de Teatro de Sordos y empezamos a trabajar sobre la metáfora con Alberto Lomnis y trabajar poesía con sordos. Entonces los sordos, pues, es que no entiendo ni madres, ¿qué es esto? ¿Qué me están diciendo? Entonces fue con primero desarrollar esta como seña para decir que esto es una metáfora, que es esto como lo que hay debajo de la frase o de la palabra. Entonces como, entonces ya, claro, los que estamos un poco en el teatro entendemos que cuando decimos esto ya es una metáfora, podemos entender y saber de dónde viene y ya por lo menos, y con microteatro hemos trabajado mucho sobre el rollo de la poesía, de cómo narrar, de cómo contar y de cómo ir. Y entonces lo que hacemos es que tomamos el texto literario o la dramaturgia y hacemos una nueva dramaturgia en lengua de señas. Entonces, ¿qué es? Como pasamos toda la frase, la convertimos en la síntesis, la escribimos como lo escribiría un sordo y después de eso buscamos la seña para que el sordo lo pueda entender, el sordo espectador. Y entonces junto con el actor vocal, que el actor vocal llene estos espacios que no están para que el público oyente pueda entenderlo. Entonces, claro, es como un cruce de repente, ¿no? O sea, pasa mucho como el primer trabajo que nosotros hicimos así, porque yo al principio como no tenía realmente como ninguna información y lo que veía en internet pues no encontraba mayor cosa, nos fuimos, hicimos una adaptación de un cuento de Navidad y nuestros trabajos siempre se ha caracterizado porque siempre metemos videos y hacemos como una dirección de arte muy bonita, porque además los sordos hacen un trabajo maravilloso de edición de video, de cine, entonces todo esto lo metimos dentro de la compañía, pero el actor vocal, en vez de hacer lengua de señas, hacíamos español señado, que quiere decir que todas las palabras la iba señando. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, todo, por supuesto, era el trabajo. Y entonces me dice Alberto, me dice, lo que hacen ustedes visualmente es maravilloso, pero el pobre actor vocal le va a dar un infarto, porque está haciendo las señas, más bien el español señado, no está jugando con la lengua de señas, sino que está haciendo como que si hablaras en lengua de señas con el abecedario vas construyendo las palabras. Ajá. Entonces, claro, ahí empezamos a descubrir como nuevas cosas a partir del trabajo que hacía Seña y Verbo. Entonces, pues hay una forma de hacer esto. Ya Alberto había trabajado con una compañía de teatro en los Estados Unidos, él aprende todo este trabajo, se lo trae a México, funda Seña y Verbo, y de ahí empezamos, cuando empezamos a formar parte de el proyecto que había ganado Seña y Verbo, que se llamaba Manos en los Estados, y la idea era formar compañías en distintos estados del país. Cuando Seña y Verbo me habla para decirme que ellos están formando compañía, dice, nosotros íbamos a formar una compañía de teatro en Guanajuato, pero de repente descubrimos, ellos nos descubren, digamos, porque salía el estreno de Historia de Navidad. Y les apareció a ellos que había un grupo de teatro en León, Guanajuato, de sordos. Y ya se pone en contacto conmigo y inmediatamente pues mando toda la información, le digo, pues por favor, necesitamos talleres, necesitamos todo lo que podamos, y ya empezamos a tener una relación y a trabajar y a entender más todo el proceso de trabajar con sordo y de cómo hacer un teatro para sordos y un teatro para oyentes, ¿no? Y entonces ahí ya pues desde danza y de todo hemos hecho ahí en esto, pero lo más difícil es como trasladar
la lengua o el texto literario a la glosa, que es lo que nosotros lo pasamos y después buscamos la forma de cuál es la mejor seña para decir esta palabra, estas frases. Ahora que hablas de esto, como cuál puede ser la mejor seña, no sé, me surge la curiosidad, ¿no? Porque, a ver, tú bien lo dices, pues es gestual y por lo tanto es visual en cierto sentido Uh -huh, y puede tener una belleza propia, ¿no? Una uh -huh, belleza no propia, sino paralela uh -huh. al lenguaje de señas. Es decir, a ver, la pregunta a lo mejor es muy tonta, pero ¿dónde está el límite entre comunicación de la dramaturgia en lenguaje de señas y, no sé, coreografía? ¿Sí me Ah, no, explico? totalmente, no, no hay límites, porque también está la lengua de señas, pero también está, digamos, ay, se me fue la palabra, eh, como, ah, se me fue, me quedé en blanco, perdón, pero es como los clasificadores. ¿Qué son los clasificadores? Lo que dice, ah, yo tengo sed y quiero pedirte un vaso de agua y estás muy lejos y lo único que dice, ya tú Mm, sabes que necesito algo que tomar. mm, Eso es un clasificador. Tengo hambre, lo primero que haces es, tengo hambre y te agarras la barriga. ujú, Esos son los que nosotros llamamos clasificadores. Y entonces también contamos historia a partir de puros clasificadores que vamos creando. Es mm, cómo aprendemos a comunicarnos a partir de la necesidad. Entonces, en este caso no existe la palabra, ¿no? O sea, la voz, pero existe todo un cuerpo maravilloso que puedes hacer cosas increíbles. Entonces, a partir de eso construimos, a veces hacemos gran trabajo en esto que nosotros llamamos clasificadores, para que no tengas necesidad de, si no sabes lengua de señas, entender perfectamente el trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Sin límites no hay ninguno. Estamos descubriendo y de repente es, o de repente tenemos una palabra y decir, oye, esta palabra no existe. ¿Cómo se dice? Empiezas a preguntarle a todos los sordos si no hay, de repente se conectan con otros sordos de otros estados, oye, esta palabra cómo es, no, es que no existe. Y empezamos a hacer como toda una red y entonces, y también están todas estas personas que son los intérpretes oficiales que han estudiado y que tienen todo un conocimiento semántico de todo, ¿no? Y de dónde viene y por qué, todo esto. Y a partir de esto empezamos también a crear esta seña. Ahora, existe lo que se llama la lengua de señas universales, mm. que es que todo el mundo sordo puedan hablar la lengua de señas universal. Pero es bien interesante cuando ves a un sordo, cuando estuvimos aquí en León, que se hace el segundo Festival Internacional de Teatro de Sordos, que venía en compañía de Estados Unidos, de Hungría, de no sé dónde, era muy loco cómo veías a los sordos de otros países comunicándose con los sordos de acá. O sea, primero era así como, ah, acá está, ya, agarré la idea, ya sé cómo es. Ah, entonces, como que ya, yo estaba hablando Wow. sin ningún problema. Nosotros vamos a otro país y... No, no, no. Entonces, no, esto tiene, claro que también tiene que ver con una cuestión del conocimiento del cuerpo, del gesto y sobre todo el trabajo de la máscara que hacen. Y en teatro, pues claro, lo hacemos muchísimo más evidente. Entonces, pues sí, como también hacían los mimos o hacen los mimos, ¿no? O sea, todo ese trabajo maravilloso que se hace y de cómo nos cuentan historias sin decir una palabra. Ujú. Hay que decir, quiero que quede registrado, que además este trabajo no es, el trabajo que hace Enseña Teatro no es, no sé cómo decirlo, marginal. No, 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 Uh al -huh. contrario, es una compañía que se ha colocado, que su trabajo es muy valorado en el medio, pues, ¿no? Digo, para las personas que no lo sepan. ¿Fue el año pasado o el antepasado que fue seleccionado un espectáculo de ustedes para representar a Guanajuato, ¿no? Ah, sí, el antes El pasado, sí. antepasado. Entonces, vamos, no es un trabajo que podamos decir, ay, bueno, es secundario. No, no, no. Creo que han tenido, gracias a todas estas cuestiones que estamos platicando, hallazgos maravillosos, bueno, que han generado todo un lenguaje y toda una manera de hacer que es disfrutable por cualquier persona, ¿no? Sea sordo o sea oyente o sea lo que sea. Una pregunta que me surge
A ver, solemos decir, ¿no? Aquello de que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Esta frase tan famosa, Ajá, creo que es de Wittgenstein, no sé. ajá, Eh, Ahora que decías que en lenguaje de señas no hay metáforas, ¿no? ujú. Eh, en este sentido, ¿crees tú que digamos, el descubrimiento o la inserción de la metáfora en el lenguaje de señas, pues es también una manera de expandir, de cierta manera, la experiencia, me imagino, de las Claro, personas que descubren esto? claro. Pero estas cosas también, cuando decía, es como que no existe estas cosas. Y ahora, sigue siendo en un círculo muy cerrado los que nos dedicamos a hacer teatro, o bueno, ellos y algunos sus compañeros empiezan también, como se empieza a filtrar esta frase o esta palabra o esta seña. Entonces, eh, pero en otros, seguramente en otros países, en otras compañías donde reciben todo el apoyo, esta compañía que también tiene una compañía nacional de teatro de sordos, Oh, junto wow. con la compañía nacional de teatro. Entonces, esas cosas son maravillosas y por supuesto también hay unos grandes avances y unos grandes descubrimientos y a nivel estéticos, a nivel plástico, a nivel de dramaturgia, por supuesto. Entonces, pero decir que así que como que estamos haciendo, pues sí sería bonito que todos pudiéramos decir que hay una, mm, que estamos aportando de alguna manera, pues yo no sé, pues es como muy aventurado decir eso, ¿no? Claro, bueno, creo que como hablábamos hace ratito, ¿no? También a lo mejor es algo micro que puede Ujú. convertirse Claro. en algo macro, ¿no? Digo, supongo, a ver, también estoy suponiendo, no sé nada, que tampoco es como que no tengan pensamiento simbólico, seguramente Ujú. Ah, tienen no, seguro, pensamiento sí, claro. simbólico y tienen otras maneras de expresarlo, pero digo, la noción de metáfora es una noción pues bonita, ¿no? Que se me hace Sí, es muy maravilloso bonito. que esté apareciendo allí. Eh, Sí, por lo menos cuando estábamos montando la posadera en castellano antiguo, Alan decía, a ver, ¿esto qué es? No, esto es esta misma palabra, pero está dicha de esta forma. Ah, ya. Entonces, él iba encadenando. Decía, ah, esto está escrito de esta manera, esto está dicho de esta manera. Entonces, como que son palabras que para él eran totalmente nuevas. Bueno, también para nosotros, cuando leemos castellano antiguo, decimos, ah, ¿qué está diciendo? claro. ¿No? Sí, claro. Ay, sí, sí, Te perdí. claro, claro. Eh, pues, a ver, yo creo que vamos cerrando. Ya hemos hablado una buena hora y Ajá, media y no sé si una persona que entre a verlo nos aguante todo este rato, nos porque aguante, creo sí. que ha sido muy, por lo menos para mí ha sido muy interesante. Y ¿sabes qué reflexión ahorita, ya digamos, un poco cerrando, un poco viendo hacia atrás la charla que hemos tenido? Que hablar de dramaturgia es hablar de teatro, es hablar de, eso, de lo que ocurre en la sociedad, es hablar de comunidades, hablar de lenguajes, es hablar de pensamiento y eso me parece maravilloso. Ya, para cerrar, me gustaría que, pues no sé, compartas lo que quieras compartir con nosotros, un poco en este contexto del que estamos hablando, la dramaturgia guanajuatense actual. Te dejo a ti ya, las últimas palabras. Pues bueno, yo lo que puedo decir nada más, pues que tenemos que nosotros como el teatro sin el público no existe, la dramaturgia sin el lector no existe, la literatura sin o el cine sin el espectador. O sea, creo que todos tenemos que buscar y sobre todo en estos momentos que la gran mayoría de las compañías, los espacios independientes han sido cerrados. Creo que en estos momentos que se están abriendo, debemos nosotros salir pero masivamente apoyar, porque son los espacios que ha costado muchísimo ganar estos espacios para que una pandemia no los quite de la noche a la mañana. Si nosotros como público, como sociedad civil, no apoyamos todos estos procesos, nuestra sociedad en algún momento va a llegar al declive y a la, no sé, a la miseria humana. Y creo que el arte nos hace seres humanos racionales, que entendemos el mundo desde otra perspectiva y es algo maravilloso y que nos abre y nos hace mejores ciudadanos, por supuesto. Entonces, yo lo que invito es a todo el público, a toda la gente, y que si nunca has ido al teatro y nunca has visto un trabajo de teatro de sordos o nunca has leído una novela o una obra, date el chance. Allí hay cosas importantísimas que te quieren
y están esperando por ti para que las descubras y que seguramente vas a descubrir o se van a descubrir ambos. Entonces, esas cosas me gustan, ¿no? Como hablando de las metáforas, de cómo un libro te lleva y de cómo el libro eres tú y de cómo el libro es el espejo del momento te toca, que en algún momento estás en una situación de tu vida y cae en tu libro o cae una frase o cae una imagen o una pintura que dices, entiendo ahora, ¿no? Como que hay este momento de iluminación del, ¿no? del nirvana, dices, wow, aquí conseguí. Entonces creo que eso tiene el poder del arte y el arte si no hay un público y no hay un feedback público artista, entonces no, yo no creo en la soledad, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ser de mutuo y en, en pareja todo es mejor, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Mayen. No, gracias a ti, David. No, hombre, que va. Dejo de grabar a partir de ahora.